Viene un panorama completamente distinto en la geopolítica mundial. Hay elecciones en Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo ve usted en sus visiones 2024 un proceso de elecciones y ve a Donald Trump allí en esa contienda o ganando las elecciones? Antes de que Biden tomara posesión de la Casa Blanca, yo había comentado de que para el 2024 Trump se iba a lanzar de nuevo para la presidencia y él iba a ganar, pero con una condición. A veces las predicciones tienen condiciones o están condicionadas. Ahorita en marzo se vienen yo había comentado desde el 2020, 2021, 2022, la gran persecución a Trump y el gran problema legal, los grandes problemas legales que él iba a tener. Este año lo dije en enero, 15 de enero, 12 de abril, 15 de octubre, en las predicciones que hacemos. Y las ha tenido. Ahorita, desde marzo, va a empezar una cacería, pero terrible, porque van a intentar, como sea, que él no llegue. Si lo llegan ¿A apresar? a apresar, que es posible, aunque cada vez pierde más fuerza, pero marzo es definitivo, Ivanka sería una de las candidatas y de parte de Michelle Obama sería otra. Esperemos a ver porque eso puede cambiar. Pero el hecho es que lo que he visto es que Trump vuelve a la presidencia. Lo que pasa es que cuando él vuelva, ya no es como cuando iba en su segundo periodo ahorita que Biden entró a la Casa Blanca, sino que encuentra una destrucción total en muchas áreas. Llegar a que de nuevo restaure Estados Unidos, eso es difícil. Y a él le tocaría enfrentar la Tercera Guerra Mundial ¿A él o a cualquiera de los Trump? o a cualquiera de los Trump. Vamos a ir a su amado Donald Trump, presidente. Yo siempre lo he visto que él vuelve, y yo les había anticipado antes que él se lanzara para las elecciones del 2024 y los problemas que él iba a tener judiciales y de persecución. ¿Se los dije o no se los dije? Es que se me emberracan eh, cuando les digo esa frase. Entonces, lo sigo viendo como presidente de Estados Unidos. Ahorita en marzo vienen los problemas más graves, más berracos para el hombre. Si marzo, abril, mayo, junio, que va a ser unos meses que le van a hacer una cacería de brujas, pero la Inquisición española lo hizo, eh, ni Judas se atrevió a tanto. Hay un amigo que tiene ese dicho. eh, ya es presidente de los Estados Unidos, pero todavía los grillos están por ahí. Ha bajado muchísimo, ha perdido mucha fuerza. Todos esos argumentos, y yo se los decía a ustedes que en efecto rebote, entre más lo persiguen, más personas se van a sumar a Trump. Eh, pero como va a encontrar el país vuelto miércoles, eso no va a ser fácil para Estados Unidos. Eh, También se van a saber noticias de Trump, de cositas por ahí que no graves, terribles, no, pero cositas que no son muy buenas. Hay gente que lo idealiza como el Mesías, pero aquí en este mundo no hay Mesías. El único Mesías, el Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Yo les había comentado que llegando Donald Trump, él iba a hacer una reforma migratoria, lo cual no hizo John Biden, que yo les había comentado y les había anticipado que él no iba a hacer no iba a hacer una reforma migratoria. Trump la va a hacer. Eso es en el futuro. Y llegando él le recorta, ya le ya empezaron a recortarle por los republicanos los ingresos, dineros, ayudas a Ucrania. Cuando ya llegue Trump, la cosa va a cambiar muchísimo, tanto para lo de Ucrania como para la OTAN. Eso va a cambiar muchísimo. Entonces esa cuestión, eso puede equilibrar un poco, pero lo que he visto es que él le toca mmm, enfrentar una crisis económica terrible y aunque el tipo es muy berraco para eso, y la tercera guerra mundial, pero dejémoslo en las manos del Señor. Eh, Tentativamente tercera guerra mundial 2025-2026, pero eso puede cambiar, eso puede cambiar. Se daría, si no queda Trump, que hubiera algo, Ivanka o alguno de los Trump lo puede
sustituir en cierta forma. Pero estaría también al vilo en el 2024 una guerra civil en Estados Unidos, porque los ánimos están tan pesados, tan caldeados, que no van a dejar de que hagan triquiñuelas como hicieron la vez pasada, y esto va a traer una serie de problemas fuertes. Por ahora, hasta el momento, he visto a Trump con Biden enfrentándose a la presidencia en los tarjetones. Pero esto puede cambiar si legalmente impiden que en Trump, y eso yo se los había dicho antes de que se dieran todos estos problemas judiciales con el hombre, lo impidieran de llegar a la presidencia, Ivanka lo reemplazaría y posiblemente también estaría presentándose Michelle Obama como presidenta de Estados Unidos. Entonces serían como las dos enfrentadas. Esperemos a ver qué sucede. Lo que he visto, cientos de visiones, sueños, revelaciones, es que Trump queda de presidente en el 2024. Como les había anticipado todo lo que iba a suceder en las elecciones del 2020 en Estados Unidos. También, y les he dicho varias veces, sigo viendo a Elon Musk como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, no ahorita, sino en el futuro. Vámonos para Europa. Comenzamos con el veredicto de culpabilidad contra el expresidente Donald Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país. Esta tarde, el exmandatario fue hallado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar pagos por silencio durante la campaña de 2016. El veredicto fue alcanzado en forma unánime por los 12 miembros originales del jurado, 7 hombres y 5 mujeres, tras 9 horas y media de deliberación en Nueva York. La sentencia contra Trump se dará a conocer el 11 de julio, esto es 4 días antes de la Convención Nacional Republicana, que ratificaría su candidatura presidencial para noviembre. La sentencia del juez Juan Merchan podría ser desde una multa hasta una pena de prisión de entre 18 meses y 4 años por cada cargo. Y la defensa del exmandatario pidió la nulidad del juicio y el mismo Trump arremetió contra el proceso describiéndolo como una vergüenza al salir de la corte. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. We'll fight till the end and we'll win. Lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se está yendo al infierno. Donald Trump defiende que es víctima de un montaje político. Una persecución, dicen, cuando quedan menos ya de 5 meses para las elecciones presidenciales. Ese jurado le ha declarado culpable de falsificar documentos y registros para precisamente proteger su carrera a la Casa Blanca en el año 2016. La sentencia definitiva se conocerá dentro de 6 semanas. Trump está en libertad sin fianza, pasa la noche aquí en su torre en Nueva York, donde mañana dará una rueda de prensa. ¿Cuál es el peso de este veredicto? Se mide desde muchos prismas. Desde el histórico, es el primer expresidente al que hayan culpable de un delito penal. Desde el electoral, cuando intenta volver a la Casa Blanca, quedan probados, atención, los métodos ilícitos con los que llegó en 2016. Y desde el punto de vista social, estrena un estatus no exento de estigmas en Estados Unidos, el de criminal convicto. Sin embargo, ¿esto le inhabilita para ser el candidato republicano o el próximo presidente? La respuesta es sencillamente no. Y la otra gran cuestión, ¿irá a la cárcel? La Fiscalía no dejó claro ayer si lo iba a solicitar. El juez dictará sentencia el próximo 11 de julio y podría imponerle desde multas o servicios comunitarios hasta un máximo de 4 años de cárcel, pasando por arresto domiciliario. Trump se ha quedado prácticamente inmóvil al escuchar el veredicto, negando ligeramente con la cabeza. El desenlace tardará en llegar porque apelará, pero aunque vuelva al despacho oval, en este caso, al ser estatal y no federal, no podrá indultarse. Esto es una vergüenza. El juicio está amañado por un juez corrupto.
Era la primera frase de Trump tras conocer el veredicto. I'm a very innocent man. Soy un hombre inocente, dice, pero los 12 miembros del jurado, después de 2 días de deliberación, le han declarado culpable por unanimidad de 34 delitos graves, por falsificar registros contables para evitar el daño a su carrera presidencial en 2016. De esos registros hizo desaparecer el pago de $130.000 a la exactriz porno Stormy Daniels. This was done by the Biden administration. Responsabiliza de todo lo que pasa a Joe Biden. Trump insiste, dice ser víctima de una cacería y afirma que Estados Unidos está en decadencia por culpa de inmigrantes y terroristas, y se declara preso político. Desde hoy ya es el primer expresidente condenado de la historia de su país. Todavía tiene otras 4 causas pendientes. Donald J. Trump is guilty. Aunque este caso parece diferente, tomamos la decisión final sin temor. Trump es culpable, decía el fiscal de Manhattan. El próximo 11 de julio, el juez Juan Merchan hará pública su sentencia. Se enfrenta a 4 años de cárcel. Su avanzada edad y no tener antecedentes penales pueden librarle de estar entre rejas. Ser un delincuente convicto tampoco le impide ser candidato a la Casa Blanca, incluso volver a ser presidente. Trump dice que la verdadera sentencia se conocerá en noviembre, cuando los estadounidenses vuelvan a las urnas. El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido declarado culpable de todos los cargos de que se le imputaban en el proceso penal que se celebra en Nueva York por falsificar registros financieros y sacar beneficios electorales de ello. Los 12 miembros del jurado declararon a Trump unánimemente culpable de los 34 cargos por los que era procesado, todos relacionados con un pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels para proteger su carrera presidencial en 2016. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es condenado por cometer un delito. El juez de la Cámara debe determinar aún la pena, que podría ir de una simple multa a una condena de 4 años de cárcel. Los abogados de Trump ya han dicho que apelarán la sentencia. Y nos vamos ahora directamente a Washington. José Díaz Briceño con más información para nosotros. José, Trump ha sido declarado culpable de los 34 delitos penales de los que se le acusaban. ¿Qué alegaron los fiscales? Así es, la política estadounidense entra en un terreno nunca antes explorado con esta decisión de un jurado de ciudadanos en Nueva York que coloca contra las cuerdas al expresidente Donald Trump con este veredicto culpable en los 34 cargos criminales que se le acusan. La novedad de este juicio que se le siguió a Trump por 7 semanas estaba no solo en la falsificación de registros comerciales para justamente engañar sobre estos pagos hechos a la actriz pornográfica Stormy Daniels, sino también el intento que tenía este ocultamiento que significaba, de acuerdo con los fiscales de Nueva York, el tratar de vulnerar las leyes electorales justamente durante la campaña presidencial que lo llevó a la presidencia en 2016. Solo así los cargos criminales se podían convertir en crímenes graves que ameritaban justamente una condena incluso de cárcel. El expresidente Trump todavía deberá esperar justamente la pena, como bien se decía, pero ya mismo hoy aseguró que todo esto es una farsa y aseguró también que esto implicaba una descalificación de sus aspiraciones por tintes políticos, pues sabemos, competirá por la Casa Blanca en noviembre. Esperar la sentencia que podría salir el 11 de julio. ¿Podría ir a la cárcel Donald Trump? Y si es así, ¿podría seguir en la carrera hacia las presidenciales estadounidenses? Nunca antes un expresidente ha conducido una competencia electoral desde la cárcel, pero la Constitución estadounidense en teoría permite que esto ocurra. Ya antes ha habido un candidato del Partido Socialista a principios del siglo XX que condujo una campaña presidencial, pero nunca de los partidos mayores. El expresidente Trump es el virtual candidato del Partido Republicano y hay que decir que esta sentencia llegaría justamente
4 días antes de la Convención Nacional Republicana, donde Trump en principio aceptaría la nominación. Hay que decir también que hay otros efectos que pudiera tener este veredicto. Si bien la mayor parte de los estadounidenses dicen que un veredicto a favor o en contra de su culpabilidad no afecta un potencial voto en noviembre, si hay un 7% de republicanos que lo apoyan, que dicen que repensarían la decisión que tomarían en noviembre. Es decir, en estados claves, ese pequeño grupo de personas podría realmente ser afectado, incluso con Trump haciendo campaña desde la cárcel y compitiendo en noviembre. Se abre entonces un nuevo panorama electoral. Gracias, José Díaz Briceño.